Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a abrir una nueva etapa en este recorrido por la historia de la Iglesia en América. Vamos a ver cómo, después de los primeros pasos de conquista y evangelización, se empieza a expandir la misión hacia otras regiones, con nuevos desafíos, nuevas culturas y también nuevas oportunidades para la fe cristiana. Así que los invito a quedarse y seguir caminando juntos por esta historia apasionante. Casi tan pronto como fue conquistado el Imperio Azteca, los españoles comenzaron a soñar con nuevas conquistas. El cacique Michoacán, en vista de lo sucedido en Tenochtitlán, se hizo vasallo del rey de España en 1525, y hacia allá fueron los franciscanos a fundar misiones y convertir a los indios. Después, durante el resto del siglo XVI, los franciscanos se establecieron en los actuales estados mexicanos de Durango, Sinaloa y Chihuahua. En varios de estos lugares se siguió el método de juntar los indios en un poblado, llamado misión o reducción, en el que vivían bajo la tutela de los frailes. Allí aprendían tanto el catecismo como las artes agrícolas y a veces algunas letras. De ese modo, los frailes trataban de protegerlos tanto de los indios, que no se sometían, como de los españoles, que buscaban modos de explotarlos. La expansión española hacia el norte recibió el impulso de dos sueños. Uno de ellos, la esperanza de encontrar un paso marítimo entre el Pacífico y el Atlántico, llevó a la exploración del Golfo de California, pues por largo tiempo se pensó que la Baja California era una isla y que de algún modo se podría pasar del Golfo de California al Atlántico. El otro sueño fue el de las 7 ciudades de oro, de que algún indio les habló a los españoles y que los impulsó casi directamente hacia el norte, a las regiones de Nuevo México. Más tarde, la amenaza de los franceses en la Luisiana y de los rusos en el norte de California inspiró a los españoles a establecer bases y misiones en Texas y a adentrarse más en California. Los primeros intentos de colonización y evangelización en la Baja California resultaron fallidos. A la postre fueron los jesuitas quienes lograron establecerse, primero en la costa oriental del Golfo y por último en la península misma. El más destacado misionero en esa obra de expansión fue Eusebio Francisco Kino, de origen italiano, quien fundó una cadena de misiones mucho más allá del alcance del dominio español. A esas misiones, Kino y los demás jesuitas que trabajaban bajo sus órdenes llevaron ganado y semillas de varias plantas europeas. Fue Kino quien primero se aseguró de que la Baja California era una península. A la postre, sus misiones llegaron hasta Arizona, aunque el propio Kino viajó mucho más allá de su más remota misión. Soñaba con convertir a los españoles cuando murió en 1711. Otros continuaron su obra, pero en 1767 la corte decretó que todos los jesuitas fueran expulsados de los territorios españoles. Varias de las misiones fueron ocupadas por franciscanos, dominicos y otros. Muchas quedaron abandonadas. Los franciscanos se interesaron en la región de la Alta California, el actual estado de California en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, cuando el gobierno español organizó una expedición para explorar y colonizar la región. El franciscano fray Junípero Serra se les unió y se dedicó a fundar misiones por todo el sur de la Alta California. Fray Junípero fue un incansable misionero que muchas veces llegó más allá de los territorios en que podía contar con la protección de las armas españolas y que se destacó por su defensa de los indios frente a los abusos de los colonizadores. Aunque en fechas más recientes se ha señalado que su actitud ante los indios y su cultura dejaba bastante que desear. Pero el mayor esfuerzo de los franciscanos se dirigió directamente hacia el norte, donde los conquistadores buscaban las soñadas 7 ciudades.
unas veces junto a los conquistadores, otras tras ellos y otras delante. Los franciscanos se fueron abriendo paso por el centro de México y hasta Nuevo México, donde los españoles fundaron en 1610 la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, conocida hoy sencillamente como Santa Fe. 20 años después, medio centenar de misioneros cuidaban de más de 60.000 indios bautizados en Nuevo México. Pero en 1680 hubo una gran sublevación de indios. Entre los 400 españoles muertos se contaban 32 franciscanos. Obligados a replegarse hacia el sur, los españoles emprendieron la reconquista de la región en 1692. Y pronto los misioneros trabajaban de nuevo entre los indios, donde continuaron después a pesar de repetidas insurrecciones. La presencia de los franciscanos en Luisiana fue lo que llevó al gobierno español a interesarse en Texas, aunque antes Álvaro Núñez Cabeza de Vaca había atravesado la región. A fines del siglo XVII se establecieron las primeras misiones franciscanas en Texas y en los próximos 100 años se fundaron más de 20. Mientras todo esto sucedía hacia el norte, y mucho antes de lo que acabamos de relatar, en el sur de Nueva España, los españoles marchaban hacia los territorios mayas de Yucatán, Guatemala y Honduras. La conquista de Yucatán tardó varias décadas en completarse y no fue sino en 1560 que por fin se nombró un obispo para la región, pero ya con anterioridad laboraban allí los misioneros, principalmente franciscanos. En muchos casos se les permitió a los caciques yucatecos mantener algo de su autoridad, aunque siempre bajo la tutela de los españoles. Guatemala fue conquistada en 1524 por Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, y en 1534 el Papa Julio III erigió la diócesis de Guatemala. Honduras, sin embargo, fue motivo de conflictos entre los españoles procedentes del norte, enviados por Cortés, y los del sur, manados por Pedrarias Dávila, gobernador de Panamá. Tras largas contiendas, Pedro de Alvarado logró imponerse y establecer su gobierno, bajo el de Nueva España, en la nueva ciudad de San Pedro de Sula. Además, la resistencia de los indios bajo el cacique Lempira fue valiente y prolongada. En 1540, Alonso de Cáceres fundó la ciudad de Comayagua, Valladolid la Nueva, que vino a ser la sede de la primera diócesis de Honduras. En todas estas expediciones había clérigos encargados de cristianizar a los indios, pero a pesar de ello, la obra misionera en esos territorios marchó más lentamente que en México. Por último, fue también a partir de México que se emprendió la conquista de las Filipinas. Magallanes había visitado ese archipiélago en 1521 y después hubo varias expediciones organizadas en México. Finalmente, la expedición de Miguel López de Legazpi, que llegó a las Filipinas en 1565, inició la conquista. En 1572 se fundó la ciudad de Manila, puesto que había en aquel archipiélago un buen número de tribus convertidas al Islam. Los españoles le dieron a esos naturales el nombre de moros, por el que se les conoce hasta hoy. Aparte de los moros y del fuerte contingente chino que habitaba el país, los españoles no tuvieron mayores dificultades en conquistarlo. Los motivos de la conquista de las Filipinas no fueron los mismos de la empresa americana, pues lo que se buscaba no era oro ni grandes riquezas, sino una base para el comercio con el Oriente y para las misiones hacia la misma región. Por ello, y porque los misioneros gozaban de mayor poder, los abusos cometidos con los filipinos, aunque frecuentes, no fueron tantos como los que se cometieron en América. Pero también allí existió la pugna entre colonos y misioneros, y entre diversas autoridades religiosas. Además, porque las misiones españolas
pensaban que los filipinos eran seres inferiores, incapaces de gobernar sus propias vidas o de cumplir las responsabilidades del ministerio ordenado, las Filipinas no se volvieron el centro misionero que se esperaba. Aunque algunos misioneros españoles partieron de ese archipiélago para trabajar en China y en Japón, su obra no tuvo buen éxito y a la postre se suspendió. Y así cerramos este tema. Vimos cómo la expansión del cristianismo en América abrió caminos inesperados, muchas veces marcados por contradicciones, pero también por la obra misionera y el deseo genuino de llevar el Evangelio a nuevos pueblos. Esa misma misión sigue vigente hoy. Cristo nos sigue llamando a ir y a ser discípulos de todas las naciones, anunciando su verdad con fidelidad, humildad y amor. La historia cambia, los contextos cambian, pero el mandato de Jesús sigue siendo el mismo. Gracias por acompañarme una vez más. Si este contenido te ayudó, te invito a dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte para seguir profundizando en la historia de la Iglesia y el mensaje eterno del Evangelio. Nos vemos en el próximo video.